días, preciosa Iglesia del Señor, nuestros abrazos, nuestros besos a la distancia y en este nuevo confinamiento que el Señor nos permite reunirnos en sus hogares. Gracias por recibirnos en esta mañana y poder ser ese pueblo que le alaba y que le bendice y que está practicando el no dejar de congregarse, algo excelente que no debemos dejar de hacer, y seguiremos por este medio o por los medios que Dios nos permita, porque estamos para obedecer al Señor antes que a los hombres. Entonces damos gracias a Dios por este tiempo, mis amados, y comenzamos esta hermosa mañana con una palabra muy linda que el salmista expresaba delante de Dios allá en el Salmo 85:8. Y dice el salmista: yo prestaré atención a lo que dice el Señor Dios. Y eso es lo que espera el Señor, que cada uno de nosotros hagamos, que estemos atentos para escuchar su dulce voz. Él hablará de paz para su pueblo, para su gente fiel. Esos somos nosotros los que estamos hoy congregados, los que estamos aquí. Él hablará paz para cada una de tu vida que está fiel delante de la presencia de Dios, esperando escuchar la voz de Dios. Y hay una condición, porque siempre existen los deberes versus los derechos. Cuando no lo contemplamos de esa manera, no es una forma sana de tomar las responsabilidades y los privilegios. Deben ser equilibrados, y por eso el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis está con esta perspectiva, porque hay una condición, dice: nos dará paz para nosotros que somos fieles, siempre y cuando no vuelvan a la vida sin sentido que vivían antes. Es decir, no volvamos a nuestra vana manera de vivir. Tendremos paz cuando nosotros estamos siguiendo los lineamientos de Dios, y como hoy la predicación nos dice, ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo debemos escuchar esa voz? Es lo que el Señor quiere. Y dice también Éxodo 15:16, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Éxodo 15:16. Es muy importante que escuchemos atentamente la voz del Señor nuestro Dios. Y hoy vamos a recibir herramientas para volvernos diestros en escuchar la voz de Dios, en discernir que es la voz de Dios y no la voz de nuestro yo, del enemigo, del mundo. Estar quietos en silencio, en adoración, en la palabra, en la alabanza, como en esta mañana, para escuchar la voz de Dios. Así es que oremos y comencemos este hermoso tiempo en la presencia de Dios, escuchando esa dulce voz. Papito precioso, te damos muchísimas gracias en esta mañana por permitirnos una vez más reunirnos en tu nombre. Bendigo cada vida, cada familia, Señor. Enviamos esa presencia, esa manifestación de tu poder. Siempre la pedimos y no nos cansaremos de pedirla, porque alejados de ti nada podremos hacer, porque alejados de ti, Señor, tendremos cansancio, fatiga, tendremos desánimo, tendremos todo aquello que el enemigo quiere acumular en nuestra vida, pero en tu presencia, Dios, hay gozo, hay paz, hay bendición, Señor. Por eso estamos dispuestos en esta mañana, Señor, a adorarte, Señor, a escuchar atentamente tu voz, Señor, a exaltarte y bendecirte con nuestro dar, Dios, con nuestro reverenciarte, ponerte como grande, como sublime, como el eterno, como el todopoderoso, Señor, en medio de nuestras vidas, nuestros hogares, Señor. Por eso te exaltamos y te bendecimos y te agradecemos por esta preciosa oportunidad que nos permites para adorarte y para bendecirte, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, y estamos atentos a esa voz tuya maravillosa, Señor, que siempre nos bendice, nos levanta, nos edifica, Señor. Estamos atentos en esta mañana y expectantes para lo que tú vas a hacer, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
¿Cuántos tienen vida en el nombre de Jesús? Dile, Señor, vida tú me das. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Dile como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Dile, Señor, como el sol brillando en majestad. Como el sol brillando en majestad, en colores transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Y una vez más. Como el sol brillando en majestad, en colores transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame.
Muy buenos días, amada iglesia del Señor. Bueno, nuevamente llegando por este medio y pues en el lugar donde deberíamos reunirnos por las restricciones nuevas, bueno, últimas más bien, pues estamos con el templo cerrado y llegando a las casas de esta manera. Es una bendición poder transmitir y poder llegar a su hogar y que usted abra su puerta y principalmente su corazón a la palabra de Dios, palabra fresca, palabra que le va a guiar, le va a orientar en su vida. Así que leamos la palabra del Señor en esta mañana, tome su Biblia, sigamos teniendo la Biblia a la mano y luego en la mano para poder leer la palabra del Señor, no simplemente estemos pendientes de la lectura que haga otra persona, sino tengamos presente la palabra ahí para leerla. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 23 hasta el 29 en el nombre del Señor. San Juan, capítulo 10, versículo 23, 10-23. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: yo lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Siempre en ella encontramos la guía perfecta para nuestra vida y el reconocimiento, Señor, que tú nos das. Ovejas de tu prado, ovejas de tu mano, Señor. Y oramos que esta palabra el día de hoy, Señor, nos fortalezca, nos anime y nos impulse a ser verdaderas ovejas del redil tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria a Dios y que todos ahí en casa podamos junticos volver a esta extraña normalidad que sube y que bajan los datos y todas esas cosas que ponen tensa a las personas y hasta escépticos también cuando la calamidad toca. Entonces, no, eso Dios no está por ahí. Pero mejor que estemos con nuestra boquita cerrada, es ser muy tardos para hablar y muy prontos para escuchar. Eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos y hablar las palabras que convienen en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, ¿cómo podemos entonces reconocer la voz de Dios? Hemos estado hablando de la voz de Dios. ¿A quién escucha? Y hay tantas cosas, hablábamos hace 8 días, ¿a quién escuchamos? Y bueno, ya por lo menos entendimos que tenemos que escuchar la voz de Dios, porque voces, las nuestras, terriblemente hablan todo el tiempo, y voces extrañas también llegan sobre nuestra vida. Pero vamos en esta mañana, ¿cómo podemos reconocerla? Hemos leído ahí en la palabra que el Señor le habló a los fariseos que lo increparon, que tenía que decirles si él era el Hijo de Dios, el Mesías, y lo increparon de tal manera que les dijo: yo les he hablado a ustedes, no oyen mi voz, y no oyen mi voz porque no son mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y ellas me conocen. Hay una relación. Así que vamos a hablar en esta mañana este tema, porque es que, amados hermanos, en este tiempo en que todo es supermoderno y ultramoderno, nos estamos desenvolviendo y nosotros estamos ahí en ese ritmo también, hasta a veces nos quedamos cortos de la tecnología, y otras generaciones están tratando de llegar a esta tecnología y ya los está dejando, y así sucesivamente, porque el modernismo, mis hermanos, nos está envolviendo y nosotros tenemos que desenvolvernos en todo. Pero también se están levantando generaciones tremendas, generaciones que los niños desde muy pequeñitos manejan mejor un celular, un teléfono que cualquier persona adulta. Observamos, mis amados, que en estas nuevas generaciones el hombre ya no le apunta, mis hermanos, a estar preguntándose cosas esenciales sobre su existencia.
Hubo muchos filósofos que preguntaban sobre su existencia, de dónde venimos, para dónde vamos, de quiénes son nuestros padres. En este momento la gente ni le interesa ni de dónde viene ni para dónde va, nada del futuro. ¿Y por qué? La jactancia en la misma inteligencia que Dios le ha dado. El hombre se ha jactado de su inteligencia, que no es suya, sino de Dios. Dios le ha dado la inteligencia, pero esa inteligencia los ha anestesiado al ser humano en todas las dimensiones, en el área intelectual, en el área espiritual. Cuando el hombre se ha intentado preguntar algo de Dios, usando todo el potencial que Dios le ha dado, no logra comprender nada, porque su análisis del mismo Dios, que es infinito, lo está haciendo con una mente que muy pequeñita, finita, a pesar de que nuestro cerebro es uno de los cerebros más grandes que hay y mejor dotados. Pero con este cerebro y con todo lo que tenemos de dones y de capacidades, no podemos llegar a un análisis y a decir, afirmar cosas que la ciencia quiere afirmar de Dios o quiere negar de Dios, porque la mente es muy, pero muy, ¿qué? Muy finita. La ciencia es buena, mis amados, pero en todo lo que usa la ciencia por el método científico, el método de la investigación, de la prueba y del error, del ensayo, de la repetición, de la multiplicación de muestras, pues con todo lo que hace, y lo hace muy bien muchas veces, no puede experimentar ni analizar el conocimiento espiritual, el área espiritual. Por tal razón, el ser humano queda impotente para dar soluciones a los problemas espirituales del ser humano. Y todos lo estamos viendo, la gente anda en una situación difícil. Y cuando vimos de los países donde más la gente se suicida, es un país donde la tecnología es más avanzada que en cualquier otro país, y es Japón. La ciencia no le ha podido ofrecer esa solución, esa tranquilidad que nos ofrece encontrar la presencia de Dios. La ciencia entonces no es mala, mis hermanos. Al contrario, ha hecho muchos aportes impresionantes para la comodidad de nosotros, de los seres humanos. Sin embargo, como seres humanos que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que esperamos? Pues una voz de ese estilo, de la elocuencia, del poder, de la autoridad, que llegue a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que esa voz llegue de Dios, que proceda de Dios y penetre en nuestra alma. Eso es lo que de verdad anhela el ser humano, y llegue a nuestra vida y actúe a través de nuestro espíritu con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos libra de escuchar lo que la naturaleza caída del hombre comienza a intentar decir de Dios, comienza a negarlo, y de una manera errónea aporta cosas de Dios, y que el hombre fue el creador de Dios, y la idea de Dios es un pura capacidad humana o pura necesidad del hombre de tener a alguien a quien rendirle cuentas, a alguien superior. Y eso es de una manera indigna la forma de referirse de acuerdo a nuestra naturaleza o la naturaleza del hombre de Dios, mis amados hermanos. Eso no es digno de confiar. Entonces, por eso necesitamos la voz de Dios en medio de este ambiente tan tremendo. La realidad es que si Dios, mis amados hermanos, no se hubiera manifestado a nosotros, Él no se hubiera dado a conocer, no se hubiera revelado, nosotros estaríamos como los agnósticos más simples e impotentes, mis hermanos. Esas personas que dicen, bueno, pues sí, puede que crea, puede que exista, pero no me interesa. Y estaríamos haciendo las mismas preguntas de Pilato todavía. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? ¿Pero qué es la verdad? Y estaríamos en eso, como dice la palabra de Dios en Juan 18, cuando se entrevistó con el Señor, con la palabra hecha carne. El Pilato lo único que sintió a preguntarle fue, ¿qué es la verdad? Y amados, esas preguntas todavía estaría haciéndolas la gente sin ninguna restricción, sin nada que le ayudara a salir de esas dudas. O haciendo altares. Bueno, todavía existen, y en otras religiones, y en religiones existen los altares, y en la casa existen los altares, tal como los encontró Pablo en la ciudad de Atenas. Y por eso Pablo pudo decirles, Hechos 17, 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, él se puso a mirar y no se sintió que estaba en medio de una demoniera y que iba a salir corriendo. No, él miró todos los santuarios, los dioses terribles que tenían ahí los griegos. Dice, todos los santuarios los miré y hallé un altar en el cual estaba la inscripción:
al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Así estaría la gente, hermanos amados, y estaríamos todos, si no se hubiera revelado nuestro Señor, nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para conocer la voz de Dios, hermanos, debemos conocerlos, si pudiéramos llamarlo los secretos que Él mismo nos ha revelado. ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos identificar esa voz? Porque podemos mirar ejemplos. Samuel, siendo un muchachito, un niño, Dios le habló directamente, en voz audible, o tal vez le habló al corazón, pero él entendía que le estaba hablando desde afuera, y por eso corría donde Elí y le decía, bueno, Señor, ¿para qué me necesita? Y tuvo que recibir la instrucción de Elí, sin que Elí fuera el sacerdote más santo, el sacerdote más consagrado y ejemplar, que fuera ejemplar como familia, no, con terribles fallas, tanto que perdió hasta su vida y su familia. Pero él le dio instrucciones a Samuel y le dijo, la próxima vez que te hable es Dios. Y vas a entender que es Dios. Y Samuel entendió que era Dios y habló con Dios y Dios le dio toda la revelación para ese ministerio fuerte, poderoso de Samuel. Gedeón, hablábamos hace 8 días de Gedeón. Gedeón que no pensaba nada bueno de sí mismo. Él ni siquiera se consideraba valiente ni nada de eso porque tenía su situación era tan dura. Los moabitas, los amalecitas y todos sus enemigos encima, pero él no pensaba que él podría llegar a ser algo útil. Cuando Dios se le reveló, entonces, aún con la revelación de Dios, probó que fuera Dios, lo desafió, que Dios le diera señales, hasta 3 veces. Espéreme aquí, voy y preparo un cabro, y si se va, pues no es Dios. Bueno, pues ahí está, y ahí se esperó hasta que, imagínense ir a tomar el cabro allá de la manada, venir, sacrificarlo, cocinarlo, y, ay, si está ahí el ángel me está esperando, primera prueba. Segunda, si es Dios, entonces que el vellón esté mojado y todo lo demás seco. Tercera, que el vellón esté seco y todo lo demás mojado. Y el Señor todo le confirmó. Esa es la voz de Dios, y Dios habla de esa manera, y por eso podemos nosotros entender que tenemos que dar pasos y tenemos que ir cada día siendo más y más preparados, más juiciosos con el escuchar la voz de Dios. Número 1, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijo el Señor a estos fariseos que lo estaban increpando? Ustedes no oyen mi voz, no oyen, no saben, no escuchan, estaban oyendo pero no escuchaban. Entonces Él les dijo, hay algo importante. Número 1, tienen que tener identidad. Para poder escuchar la voz de Dios no se requiere, mis hermanos altoparlantes, se requiere identidad, pertenecer a Dios. Jesús dijo, mis ovejas. Y cuando Él dijo mis ovejas, es porque son de Él, porque le pertenecen a Él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dijo el Señor. Primera clave, primer punto importantísimo, identidad. Somos su pueblo, somos de Él, le pertenecemos a Él. Él ha hecho la obra perfecta y nos ha rescatado, nos ha redimido y somos de su propiedad. Si podemos decir amén a eso, hermanos, ya nuestro oído comienza a afinarse. Para escuchar la voz de Dios, debemos pertenecer a Dios. Que quede claro eso. Los que escuchan la voz de Dios son aquellos que le pertenecemos. No se puede esperar que el de afuera, el que está allá en el bar, el que administra el bar, el que tiene el bar, la discoteca con las cosas más espantosas que vemos por ahí que aparecen, vamos a pensar, ay, está escuchando, es una bendición, ese lugar es una bendición y lo que se oye ahí, lo que se hace es una bendición. No podemos pensar que la sociedad cambia así. Escuchamos la voz de Dios, los que le pertenecemos. Aquellos que hemos sido salvados por su gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Amados, ese es el secreto. Primero que nada, debemos tener en cuenta eso. Que ni Gedeón ni Samuel tenía lo que nosotros tenemos, la preciosa palabra de Dios. Ninguno de ellos la tenía completa. Apenas la revelación que iba llegando ahí, y había pues obviamente textos. Pero mis amados hermanos, la palabra completa la tenemos nosotros. Y por eso es que la palabra para nosotros es
hermano, nuestra luz, nuestra guía, porque dice la Escritura que toda esta palabra es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados, así es Dios, y es que Dios nos hizo de su propiedad. Él nos llamó a través allá históricamente desde Abraham. Dios llamó a Abraham y más tarde lo convirtió en la nación de Israel. Génesis 12:2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham. Pero luego al pueblo, a toda la nación, la ratifica como su pueblo. Isaías 51:16: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Ay, eso es propiedad de Dios. Nadie puede decir este pueblo me pertenece o lo vamos a quitar, porque lo que es de Dios, mis amados hermanos, Él lo ha tomado para sí. Y luego nos vamos a preguntar nosotros, bueno, y nosotros los que no somos judíos de nacimiento, no conocemos nuestra raíz, entonces los no judíos, ¿qué pasa? Pues los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías, el Rey, el Salvador de la humanidad, también somos su pueblo. Mis amados, la palabra dice que había un olivo silvestre y un olivo natural, el olivo fino, el olivo que era el pueblo de Dios, y el Señor implantó una ramita silvestre, que somos nosotros. La metió ahí, la injertó en ese árbol, mis amados hermanos. Somos nosotros, el pueblo que no tenía ninguna raíz del pueblo judío. Así que somos su pueblo y Jesús vino por toda la humanidad, no solo para salvar a Israel. Por eso Él nos llama su pueblo. Romanos 1:16 dice que este evangelio, esta palabra poderosa, nos dice: no me avergüenzo de ese evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Y ahí entre los griegos es todo lo que no era judío, todo lo de afuera. Ahí estamos nosotros, mis amados. Así que no me avergüenzo del evangelio, porque por ese evangelio somos su pueblo, pertenecemos a Él, somos sus ovejas. Y las ovejas, ¿qué hacen? Escuchan, tienen el oído fino, como lo vamos a ver. Así también dice Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Dios se identifica, hermanos amados, con la voluntad de Dios, de entregarse a Él, de entregar la vida y decirle ahora: Señor, yo quiero pertenecer a tu pueblo y yo quiero que tú seas mi Señor. Eso es un acto de la voluntad de entregarse a Él, más que por la nacionalidad, más que por el atavío, que ponernos una gorrita, un kipá, que ponernos un sombrero raro. Todo eso, mis amados, sí identifica nacionalidad, identifica un pueblo, pero no es lo que identifica al pueblo de Dios en forma general. Quien acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Rey, como su dueño, se convierte en uno más del pueblo de Dios. Y ahí estamos, usted y yo, sí puede decir amén. Que Jesús le haya salvado, le haya rescatado, le haya perdonado, mis amados hermanos. La relación entonces no viene, hermanos amados, a través de la asistencia a la iglesia. Claro, yo soy cristiano, yo voy todos los domingos de toda mi vida, he existido. Amén por eso, muy bueno. O por las obras, es que yo me sacrifico, yo ¿qué no he hecho? ¿Qué no hago por los demás? Muy bueno, amén por eso. Es una decisión, mis amados hermanos. La relación con Dios es una decisión deliberada de mi voluntad para seguir solo a Dios. La palabra nos indica que hay que tomar decisiones. Según Corintios 6:16 dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, ¿para dónde va? ¿Para dónde va a tomar? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué? Porque dice: habitaré y andaré entre ellos. ¿Cómo? El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está en su casa, en la presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios.
y seré su Dios. Amén. Por eso estamos diciéndole al Espíritu, bienvenido Dios, Dios Todopoderoso aquí en nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Y cuando tomamos esa decisión de abrazar a Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios nos abraza también. Entonces somos verdaderamente su pueblo. Amén. Por eso Él nos amó primero y nosotros respondemos a ese amor y nos abrazamos como familia, mis hermanos. Solo así se puede cumplir lo que dijo el Señor. Las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Si queremos reconocer la voz, entonces, número uno, debemos pertenecerle a Él. Y ahí está la invitación para que usted transmita, retransmita, reenvíe y le diga a su familiar que usted sabe, usted es consciente. Su familiar nunca le ha recibido las cosas de Dios, nunca le ha entendido o lo ha aborrecido. Ahí está una palabra. Para que usted pueda oír a Dios y reconocer la voz de Dios, necesita, le debemos decir a ese familiar, debe pertenecerle a Él. Los que pertenecen a Jesucristo, los que le pertenecemos, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y Él nos ayuda a reconocer la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra, su dirección para nuestras vidas. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén por eso. Número 2. Entonces, ya dimos un gran salto, mis amados hermanos, de pertenencia, de identidad a nuestro Dios. Debemos, ¿qué? Identificar la voz, aprender a identificarla. Hace 8 días hablábamos de diferenciar esa voz. Las ovejas, nos pone el Señor el ejemplo, no nos llama, a veces cuando somos muy tercos, nos cambia de identidad y dice, no seas como el mulo, como el caballo. Pero el Señor nos llama ovejas. Las ovejas tienen características muy especiales. Algún día hablamos de las ovejas. Las ovejas pueden discernir muy bien la voz de su pastor. Y esas ovejitas, allá que de pronto en las tierras frías de nuestro país las podemos ver todavía, entonces son un ejemplo para nosotros. Y todo lo que el Señor habla ahí. Jesús, entonces, el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Las ovejas son el pueblo de Dios. El corral, el redil, el lugar seguro donde van a estar, porque ahí está el pastor. Y ellas pueden entrar y salir porque está, ¿qué? El pastor. Este representa, mis amados, la salvación. El lugar de refugio, el lugar seguro, es cuando las ovejas entran y son salvas y está el Señor ahí. Entramos en la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas conocen la voz, esa es la característica. Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero ¿cuál es el resultado de conocer esa voz? Que siguen al pastor. El resultado es que siguen al pastor. La voz de su pastor, mis amados hermanos. De hecho, dice que cuando oyen la voz del extraño, nunca lo van a seguir. Las ovejas normales, las cuadrúpedas, los bovinos, van a mirar a otro pastor y tal vez, ahora lo miramos, van a hablar igual que el pastor, pero van a huir porque no es la voz de su pastor. Huirán de él porque no reconocen la voz de un extraño. Amados, las ovejas, hablemos un poquito de esa partecita de las ovejas. Las ovejas disciernen tan bien, pero tan bien la voz de su pastor, que cuando allá en el oriente se reúnen muchos rebaños de ovejas en un abrevadero, en un oasis, y cuando, bueno, sí se reunieron todas están tomando agua, los pastores a lo mejor están llenando su cantimplora, están alistando para salir, hablan entre ellos, y ahora, ¿cómo diferenciamos las ovejas? ¿Cómo si usted traía 50, yo 20 y el otro otra 50? ¿Cómo las diferenciamos y empezamos a arrastrar esta oveja para acá? No, el secreto está ahí cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, las ovejas oyen mi voz. Puede que haya muchos rebaños en un abrevadero, en un oasis. Aún los pastores estén ahí, ellos mezclados también. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Uno tras otro, cuando se van ya a ir a sus lugares donde van a pastar sus ovejas, entonces se para uno y grita cualquier frase que le haya enseñado a sus ovejas. Y las ovejas, ¿qué hacen? Un sonido agudo, un sonido grave. Y lo primero que hacen las ovejas es levantar su cabeza. Es prestar atención, mis amados.
Y después de un revuelto de ovejas, de una confusión de ovejas de un lado para otro, porque el pastor se hizo allá, el otro pastor se hizo por allá, el otro por allá, el otro por allá, empiezan esas ovejas a ir de un lado para otro. Pero lo primero que hicieron fue que levantar su cabeza y prestar atención. Y después de esa confusión de ovejas de un lado para otro, comienzan a seguir a su pastor, no al otro pastor, a su pastor, porque están absolutamente familiarizadas con el tono de voz de su pastor. Conocen el tono de voz de su pastor y lo siguen. Él no necesita sino pararse allá, llamarlas con algún sonido especial que les haya enseñado y las ovejas van a seguir. Se ha enseñado, mis hermanos, se ha ensayado y se ha tratado de hacer que un extraño use la misma llamada, la misma frase, el mismo monosílabo, tal vez 2, 3 cosas que le diga. ¿Y qué es lo que va a pasar? Todos los esfuerzos que haga de hacer la voz, de imitar la voz, para que las ovejas lo sigan, han sido infructuosos. Al contrario, las ovejas cuadrúpedas y bovinos, como las conocemos, que son muy deliciosas también, huyen de él porque no reconocen su voz. Así el otro les diga la misma frase, van a salir corriendo porque dicen, este es un extraño. Amados, por eso son un ejemplo, por eso el Señor nos pone de ejemplo a las ovejas. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz, porque le conocen como su pastor. Y ahí debemos identificarnos, y pastor con P mayúscula, porque es nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios escucha la voz de Jesús y la reconoce y le mantendrá alejado todas las demás voces. Y cuando venga una voz parecida a la de Jesús, hablándole la misma frase que Jesús le habló, huirá, porque dice, esta no es la voz de mi pastor. Escuchar con precisión la voz de Dios es algo en lo que crecemos a medida que maduramos en la fe. A medida que nuestra fe no se mueve en emociones, no se sustenta en puro emocionalismo, en sentimentalismo, en todas las cosas que me dijo y no me dijo y que vi y no me vi, sino en ¿qué? En la palabra. Esa escucha de la voz de Dios no debe confundirse con afirmaciones de una nueva revelación, porque eso surge todos los días. Hay corrientes que Dios me reveló algo diferente. A todo lo que nos habían enseñado, Dios me dijo algo diferente. Dios me dijo hasta algo diferente a lo que está aquí en la Biblia. No olvídese de eso. No son nuevas revelaciones. Oír la voz de Dios no son nuevas revelaciones. Aquí está la revelación de Dios para nosotros. Se refiere a la comunión con que Dios, a medida que nos relacionamos con Él, va aumentando nuestra cercanía, en la finura de nuestro oído para escuchar a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y obviamente del precioso Espíritu Santo de Dios. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿El que es de Dios qué? Las palabras de Dios oye. Por eso el Señor les decía, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén por esa palabra. El que es de Dios oye la palabra de Dios, la escucha, sabe que es Dios y cada vez se va afinando más cuando Dios le está hablando. Jesús asegura que las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo coloca para nosotros. Ojo, aprendan a reconocer la voz de su pastor. Esta es la clave para no extraviarse, para no confundirse, para no correr tras alguien que creí que era el pastor y cuando me doy cuenta ya estaba en un guiso ya. Amados, tenemos que no confundirnos entre esos rebaños que andan por ahí. La voz del buen pastor tiene su tono único, que es sencillo de reconocer para las ovejas que lo conocen. Algunas correrán detrás de expresiones muy típicas, muy coloquiales de pastores que ustedes conocen. ¡Yuhu! Esa es una expresión conocida. Otro, dígame amén. Esas son expresiones. Y tal vez las ovejas digan, ahí está mi pastor. Bueno, es su pastor. Ahí es su pastor. Hay otro que dice fuerte, a su nombre. Y entonces las ovejas ya saben quién es. Pero habrá otros que dicen, ay, dígame en su merced. Y también lo va a correr detrás. Porque conocen la voz de su pastor al que Dios ha puesto para pastorear. ¿Cómo hace una oveja del Señor para discernir si la voz que escucha es la de su pastor? Esto es de importancia, ya que Dios, mis amados, no abandonó, nunca, no ha abandonado a su pueblo, sino que lo
sino que continuó todo el tiempo. ¿Qué hacía Dios con el pueblo para mantenerlo con el buen oído? Mandó profetas, manda hombres y mujeres santos de Dios para hablarnos la palabra. Y para que esa palabra, mis amados hermanos, nos transmitan el mensaje de Dios a través del tiempo, a través de las circunstancias, esa palabra nunca pasará de moda. La palabra de Dios dice que va a pasar este cielo, y ya está pasando. Y hay cosas graves en el cielo, mis hermanos. Ese hueco en la capa de ozono que está causando tanto desastre en nuestro mundo. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pablo nos da una pista, mis hermanos. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Eso dijo el Señor Jesús. Oye, amigos, yo las conozco. Es conocido por Dios. No tiene uno que llegar allá, hey, Señor, yo te pertenezco. Y el Señor, bueno, ¿y quién es? Es conocido por Dios. Porque el amor es la prueba de conocer a Dios. Lo hemos visto, hemos oído muchos mensajes del amor. El amor, la esencia, cuando dicen, mirad cómo se aman. Ay, esa es la esencia de la iglesia, del pueblo de Dios. Quien ama y practica, mis hermanos, las obras de amor, todo lo que el Señor ha puesto en nosotros para hacerlo, está preparando ese terreno para que el Espíritu Santo de Dios obre y nos dé sabiduría y nos dé entendimiento y nos permita cada día ser más y más guiados por la palabra de Dios, por su voz. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está la obra de amor perfecta que nos ha enseñado el Señor a hacer. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día vamos a estar allá. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Aquí en este cuerpito hemos hecho muchas cosas, sea bueno o sea malo. Allá un día delante de Dios vamos a recibir la recompensa, mis amados hermanos. Número 3. No solamente entonces identidad, mis amados, sino que vamos a identificarla, vamos a poner atención, vamos a afinar el oído, vamos a cada vez a confirmar más que el Señor nos está hablando. Número 3. ¿Para qué quiere Dios que escuchemos su voz? ¿Cuál es el propósito por el cual quiere Dios que nosotros nos acerquemos a Él, que Él quiere hablarnos? Tenemos que entender eso. Y número 1 dentro de ese punto, pues es clave que Dios quiera que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Para qué? Para que lo escuchemos, para oírlo. Que nosotros estemos cada vez más, mire, porque cuando uno desea hablar con alguien, no sé si alguna vez se ha disgustado con alguien y quiere hablarle y como que, ¿cómo le hablo? No, si eso voltea a mirar los ojos por allá para otro lado. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza de acercarnos a Él para oírlo. No solo acercarnos a Él por las obras, porque nos da, porque nos sana, nos guía, nos bendice, nos da dinero, bueno, cantidad de cosas por la cual la gente corre buscando a Dios. Pero Dios dice, no, yo quiero que me escuchen. Yo quiero que simplemente se siente y me escuche. Josué 3:9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. No dijo acérquense que Dios va a repartir más codornices y un poquito de maná que le quedó allá en el cielo. No, Josué no pensó en eso. Ni Dios le dijo eso. ¿Sabe qué? Acérquense y escuchen las palabras de Jehová, vuestro Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él con ese propósito. Él tiene propósito cuando nos dice acérquense. ¿Para qué? Para escuchar. Y escúchenme para que puedan crecer. Para revelación. ¿Dios quiere revelarnos cosas diferentes a eso? No. Hay muchas cosas que nosotros aquí van a saltar de revelación de Él mismo y de su voluntad. ¿Cómo Dios nos guía a través de esta palabra? La voluntad de Dios, que nosotros queremos andar en esa voluntad que es agradable y perfecta. Pero que no es fácil llegar y esto es voluntad de Dios, sí, por ahí voy. Tenemos que acercarnos a Él, relacionarnos con Él. Efesios 1:11 dice, Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está nuestro Señor queriendo mostrarnos su voluntad. ¿Cómo lo hacemos? Acercándonos a Él, escuchando su voz. Job decía, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿Cómo lo sabemos? Acercándonos a Él y escuchándolo. Ese es el punto de vista de la voluntad de Dios, mis amados, que se basa en el hecho de que Dios, porque Dios es soberano, su voluntad, mis hermanos, jamás podrá ser frustrada. Él tiene un plan perfecto y lo está cumpliendo y seguirá cumpliéndolo hasta el final. Y con nosotros, dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Por eso, nada ocurre, mis amados hermanos, que Dios no pueda controlar o que se escape de su control. No. Lo que pasa es que no todas, hermanos, no todas las cosas se las vamos a atribuir a que todo lo hace Dios así como con una marioneta. Hay que entender, comprender la voluntad soberana de Dios. Que no simplemente haga cosas, sino que dentro de esa voluntad soberana de Dios, porque siempre le atribuimos a Dios todo, Él también permite cosas. Siendo soberano, Él da permiso. Y ocurren muchas cosas, y ocurren tragedias. Pero Dios, ¿dónde está? Una guerra, o rumores de guerra, ¿dónde está? Ahí está. Su soberanía nos deja ver que no solamente Él controla, sino que también permite, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice en Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Dios quiere que nos acerquemos, hermanos, para revelarnos, para mostrarnos su voluntad, por su palabra, por su voz. El pastor que llamaba a las ovejas y las ovejas, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, Él tenía un propósito. Las voy a llevar a comer, las voy a llevar a la sombra, las voy a llevar al redil, las voy a guardar, y mañana otra vez el propósito del pastor. Pero también el Señor nos habla y nos acerca a Él para victoria, para mostrarnos que en medio de todas estas circunstancias salimos victoriosos, guerreamos y vamos en victoria, en triunfo, de gloria en gloria, mis amados. Dice la palabra, Josué 10:24, que cuando Josué, mis amados, derrotó a todos esos reyes amorreos, entonces los encerró en una cueva y luego los sacó y los puso en el piso y le dijo a todo su pueblo y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Por qué? Porque eso está demostrando el poder, la autoridad del pueblo de Dios. No simplemente era para humillar a esos reyes, no. Está diciendo ahora quiénes son los que gobiernan esta tierra. Y amados hermanos, para victoria nos acerca el Señor. Nos acerca para revelarnos su palabra, para que lo escuchemos. Y eso nos va a transformar. Pero también Él no nos va a dejar, hermanos, desde que nos llamó ahí, quieticos, cuidando una silla, cuidando una buena Biblia, un buen papel fino, una buena tapa, excelente. Sino que Dios nos llama para el ministerio. Cuando nadie quiere trabajar, cuando nadie quiere expandir la palabra, el reino de Dios, Dios nos llama, dice Ezequiel 44:15, para el ministerio. Mas los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. ¿Quiénes eran los que deberían estar cerca? Los hijos de Israel. Entonces Dios está llamando a otros, dice, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Por esto tenemos que estar sintonizados con la palabra, por eso, porque Él quiere acercarnos, ¿para qué? Para que ministremos en su presencia, para estar delante de Él, para ofrecer sacrificio de alabanza delante de Dios. Y podremos entrar, como dice Hebreos, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Amén. Para el ministerio. Para eso quiere Dios que nos acercamos. ¿Qué tenemos que hacer? Sintonizar. Número 4, sintonice
por la palabra, sintonice los medios adecuados, sintonice el oído. ¿Cuáles? Vamos a mover el dial a la palabra. La palabra, no podemos estar hablando de pensar que Dios nos hable sin utilizar la palabra. La forma principal en que Dios habla y ha hablado siempre es a través de su palabra escrita. La Biblia es el primer lugar, llamémoslo así, donde podemos dirigirnos para escuchar la voz de Dios. A través de la Biblia es que somos capaces de aprender, de comprender el carácter de Dios y cómo Él se comunica con nosotros. Como la palabra, mis amados, escrita, la Biblia, es poderosa, es activa, es útil. Así lo dice. La palabra del Señor dice que es como una espada tremenda, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados, esa es la palabra poderosa de Dios. Es viva, es activa, es útil para nosotros. Por eso no podemos dejarla a un lado. Es la palabra por medio de la cual Dios nos va a hablar. Y 2 de Timoteo 3:16-17 la conocen. La palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Amén. Cuando leemos la Biblia con un corazón que busca el entendimiento, estamos escuchando activamente la voz de Dios. Cuando leemos la Biblia como si fueran unas historietas, no pasa nada. Pero cuando leemos esta palabra con la búsqueda de entender el pensamiento de Dios, entonces vamos a escuchar de verdad activamente la voz de Dios. La mayoría de la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está revelada en la Biblia. Nuestra porción, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Obedecer lo que Dios nos ha dicho en estas páginas. Por esta razón, mis amados, todo lo que creemos, que escuchamos de Dios, debe ser compatible con lo que Él ya nos ha revelado en la palabra. Por ejemplo, si sentimos que Dios nos está impulsando a hacer algo, me voy a separar de mi esposa porque soñé que me puedo separar. Si está de acuerdo con la palabra, sepárese. Si está de acuerdo con la palabra de hacer locuras, de tomar decisiones raras, si está de acuerdo, ahí usted asume la responsabilidad. Pero si esa decisión que está tomando no encaja con la palabra de Dios, rechácela, porque no es un mensaje de Dios. ¿Tiene alguna pregunta acerca de su vida, de algún tema? Consulte con la palabra de Dios primero y la palabra lo va a llevar, lo va a guiar hacia esa razón. Dios jamás, mis amados, nos guiará o nos va a dirigir contrariamente a lo que Él ha dicho o ha pensado. La palabra de Dios dice en Tito 1:2, Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa palabra poderosa, hermanos amados, nunca nos va a llevar por camino equivocado. Él no miente. Nuestros padres, nuestros mentores, los que nos formaron, hicieron todo lo mejor con las mejores intenciones y grandes esfuerzos para guiarnos, para orientarnos, para corregirnos, para llevarnos nuevamente por el camino. Durante casi toda la vida, ellos están ahí, los que están vivos todavía están ahí, todavía ayudando a cuidar, a guiar. Pero Dios es el que sí nos puede llevar. Los papás nos guiaron hasta cierta época. Pero mis amados, Dios es tan poderoso que nos guía en esta vida y más allá, dice, más allá de la muerte. Nadie nos puede guiar más allá de la muerte. El único que nos puede guiar es Dios. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Por eso podemos escuchar a Dios en su palabra que nos está guiando para esta vida. Y cuando nos lleve, Él seguirá guiándonos. Pero también podemos estar atentos y debemos estar atentos a las personas que usa Dios para expresar su palabra. Dios puede hablar a través de personas. Ellos nos formaron. Nosotros estamos formando a otros y así sucesivamente. Hay hombres y seguirá habiendo hombres y mujeres usados por Dios para enseñar la palabra de Dios. Y Dios hablará a través de personas. Esto puede suceder, mis hermanos, en forma de sentémonos y conversemos.
y hablemos. Ayúdeme, tengo algo que contar y quiero escuchar, que Dios me dé un consejo. Ahí está la palabra. ¿A través de quién? De una persona. Porque la palabra dice en Proverbios 27:17 que el hierro con el hierro, ¿qué? Se aguza. Así el rostro del hombre con el rostro de su amigo. Amados, Dios utiliza personas para guiarnos, para ayudarnos, para darnos un consejo. Puede utilizar el mensaje de un pastor. Y ahí es donde a veces estamos ahorita cayendo en la facilidad del internet. Que las ovejas están todas llegando al abrevadero a beber agua en una palabra. Pero hay muchas voces de pastores. Y muchas voces le indican para allá, me voy para allá, sí, de 8 a 9 para allá, de 10 a 11 para allá, y así sucesivamente, y no tiene una identidad. Pero el mensaje de su pastor, cuando usted se identifica con su pastor le va a estar guiando, le va a estar dando una palabra fresca que le va a ayudar, porque Dios se le envía y le va a ayudar esa palabra en el momento preciso. Entonces, la palabra dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si escucha la palabra, si es juicioso escuchando la palabra, entonces va a venir la sabiduría, va a venir lo que necesita, la guianza para esa situación. O Dios utiliza personas, consejeros. Hay iglesias donde hay un pool de consejeros, personas usadas por Dios de testimonio que van a guiar a las personas. Dice la palabra de Dios, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Por eso se requiere pedir consejo y que haya consejeros. Más en la multitud de consejeros se afirman esos pensamientos. Escuchar la voz de Dios, mis amados hermanos, de otra persona o personas, puede ayudarnos a interpretar la palabra. Cuando nosotros nos sentamos a oír a un maestro, una persona capacitada, una persona que se mueve como un pez en la palabra, se deleita uno. Porque esa persona me está ayudando ¿a qué? En la interpretación, me está guiando para poder entender la palabra, incluyendo ver las cosas, mis hermanos, que antes estábamos ciegos. Cuando uno está siendo guiado por un maestro y uno dice, pero yo toda la vida hice cosas contrarias de las que estaban aquí y soy cristiano hace tiempo. Hermanos, para eso son las personas que Dios puede usar para darnos luz sobre su palabra. Pero también podemos hablar con Dios a través de la oración. Y creo que fue hace 8 días decíamos, es muy diferente lo que yo estoy haciendo acá porque no interactuamos, a no ser que usted tome el chat y interactúe. Ahí sí podemos decir que estamos fuera de un monólogo, pero normalmente nuestras oraciones a Dios las convertimos en un monólogo. Esa es una manera de nosotros hablarle a Dios, pero debemos esperar que Dios nos hable y no usar la oración como un monólogo. ¿Cómo nos va a hablar Dios? Él es soberano. Nosotros le hablamos y Él va a saber cómo nos responde. ¿Qué tal que nos responda con audición? Audiblemente nos va a escuchar. Amén por eso. Pero también nos manda a leer este librito precioso. Pues amén por eso. Escuchamos su voz cuando pasamos un tiempo de calidad con Él. En oración. Estudio la Biblia. Reviso esas notas, reviso la palabra, vuelvo y estudio, vuelvo y escucho el mensaje que me llegó ese día y me dio palabra fuerte, poderosa, que tal vez me sentí regañado, pero esa palabra me corrigió. Entonces, mientras más tiempo pasemos en intimidad con Dios y con su palabra, mis hermanos, nos va a ser más fácil reconocer su voz, nos va a ser más fácil dejarnos guiar en toda nuestra vida. Amén. Amados, ¿cómo hacen los empleados a manera de ilustración de los bancos? Porque que ya pasamos un fiasco con mi esposa con un billete de buena denominación. Lo pasamos en un lugar y la persona que está manejando permanentemente cantidades de billetes cuando lo tocó, para mí fue algo extraño. Uy, este billete está extraño. Igual hacen en los bancos. ¿Cómo hacen los cajeros en los bancos? Ellos están entrenados para revisar solamente billetes auténticos y están familiarizados con los billetes auténticos. Por eso cuando llega un billete que no corresponde con esas características, saben que es un billete falso.
Así, mis hermanos, nos ocurrió con mi esposa. Fuimos a pagar con un billete grande y el señor dijo, este billete está falso. Yo dije, uy, ¿lo va a romper? Pues no sé si lo va a romper. Pero lo mira, me mostró cómo era la característica. Y claro, ese billete está, ¿qué? Falso. Y amados hermanos, debemos estar tan familiarizados con la palabra de Dios que cuando alguien nos hable una mentira, tal vez a veces hasta utilizando, tergiversando la misma palabra, vamos a poder tener claridad de que no es Dios el que está hablando. ¿Por qué? Porque es como los billetes, muchos billetes buenos, sabemos al tacto, la persona sabe, mucha palabra buena, mucha voz con Dios, mucho diálogo con Dios. Viene una voz parecida, no, esa no es la de Dios, la rechaza y hasta huye de esa presencia porque no es Dios. Para escuchar se requiere, mis hermanos, que aquietemos nuestro corazón para que podamos escuchar lo que Dios quiere decir. Tiene que tener paz nuestro corazón y también ser lo suficientemente pacientes para esperar en Dios. Porque no podemos presionar a Dios por 10 minutos de oración y queremos que nos solucione todo el problema del día, o el problema del año, o el problema de la semana, o el problema que acumulé durante toda mi vida. En 5 minutos, solucióneme el problema. Dios sabe cuándo operar. Por eso yo tengo que aprender a esperar, a ser paciente con Dios. El pensamiento común, mis hermanos, es que cada vez que el Señor habla, tiene que ser un momento de conmoción, de terror, tiene que ser un momento espantoso, dramático. Pero Dios, hermanos, Él es soberano y Él puede hablar con voz de trueno o puede hablar en el silbo apacible. Ahí lo sabemos por el profeta Elías, que ahora se quebraron las peñas, hubo derrumbes de los montes, de todo. Pero dice la palabra, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras un fuego, un silbo apacible. Y Dios estaba en ese silbo apacible hablando. Así que por eso tenemos que, ¿qué? Afinar, mis hermanos, en oración. Número 5, para terminar. Tenemos que afinar el oído. Buscar discernimiento, mis hermanos, para poder seguir los mandamientos de Dios y distinguir su voz. Porque hablamos mucho con nosotros mismos. O escuchamos muchas voces del enemigo hablando por un lado y por otro. El Señor nos dijo hace 8 días, cuando venga la voz por detrás y vayas por un camino, tienes que atender cuando el Señor te corrija. Isaías 30:20. Hermanos, el Salmo 119:125 dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Qué está pidiendo el salmista? Entendimiento, discernimiento. Así que tenemos que afinar el oído, pedirle a Dios, ayúdame a entender lo que estoy tratando de entender, Señor. Tenemos que hacerlo. También, ¿cómo afinamos, mis hermanos? El conocimiento de la palabra. Esta Biblia no es para trancar otros libros. Esta Biblia no es para adornar por el lomo acá. No. Esta Biblia es para estudiarla. Porque el conocerla más el discernimiento nos va a ayudar ¿a qué? A aprender cómo escuchar y cómo reconocerla, entre otras voces, la voz de Dios. Aunque es muy tentador, mis amados, con toda seguridad lo va a pensar así, que necesitamos una palabra específica para tomar cualquier decisión en nuestras vidas, pero nos vamos a dar cuenta que no la necesitamos porque tenemos toda esa revelación. Por eso hace 8 días decíamos, cuando viene esa cirugía que le quita el poder de decisión a las personas, la lobotomía que hablábamos, hermanos, Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a tomar decisiones por los principios que están en su palabra. Y no que le digamos, Señor, ¿qué color de calcetines o de camisa me pongo hoy, Señor, para que se sienta tu presencia, Señor? No, así no es el diálogo con Dios. Es más, ¿qué nos ocurre? No necesitamos eso. Aunque si Él quiere hacerlo y nos guía de esa manera, amén. Pero no es la esencia, mis hermanos, es andar por los principios de Dios. Es más, esto puede convertirse en una excusa. Hay personas que viven así. Oh, Señor, revélame, Señor, muéstrame, Señor, que la chapa gire, que no gire, todas esas señales. Ya las han puesto muchos, mis amados. Convertirse en una excusa para que algunas personas permanezcan estancadas y tomen decisiones imprudentes, muchas veces que les van a afectar toda su vida. Su actitud
en esperar en Dios, comillas, es que estoy esperando en Dios, estoy esperando que me confirme, cuando en realidad simplemente se niegan a obedecer lo que Dios ya ha ordenado, o dudan de que Dios los va a guiar por miedo a lo que está diciendo Dios. Si bien, mis hermanos, debemos orar por decisiones importantes, trascendentales en nuestra vida, muchas veces debemos esperar a Dios por su dirección. Hay cosas que, por ejemplo, para casarse, espere, ahí sí vale la pena que los jóvenes, espere, yo voy a orar, voy a confirmar. Alguna vez nos ocurrió, a una persona le dijimos así y nunca más nos volvió a dirigir la palabra. Espéreme, tenemos que orar para que ese matrimonio sea como en la decisión de Dios, que Dios sí está en esto. Porque muchas cosas se hacen por emociones y van a afectar ¿qué? Toda la vida de la persona. Dios nos ha dado muchas instrucciones claras en su palabra. Y estas, ¿qué es lo que hacen? Nos van a guiar en muchas decisiones que tomamos a diario. Amén. Los principios nos van a guiar para tomar buenas decisiones. Cada vez que Dios nos habla, siempre debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos? Pedirle sabiduría a Dios. La palabra nos instruye de esa manera. Pedir sabiduría en cualquier situación en nuestras vidas. Va a ser un negocio, va a ser una venta, una compra. Pídale sabiduría a Dios. Va a viajar, va a invertir, va a hacer cosas extrañas a su diario vivir. Pídale sabiduría a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nos da la libertad para tomar decisiones, pero Él nos dice, si cree que todavía le falta más, pídame que yo le doy, ¿qué? Sabiduría. Tenemos el ejemplo de Salomón. Él le pidió al Señor sabiduría, no riquezas, y Dios le dio sabiduría. Pero fiel es Dios. Él nos va a guiar en la forma en que debemos seguir su palabra, su voz y cómo comportarnos como su pueblo. Podemos confiar, mis hermanos, en que a medida que practicamos, escuchamos, pasar tiempo en la palabra, vamos a reconocer su voz. Volvemos a Isaías 30:21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas esa palabra que te diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Amén. En forma práctica, mis hermanos, si quiere ser práctico, cuando usted ore, coloque, marque, escriba, haga una hoja o un diario, lo que usted quiera. Y marque que usted oró por eso. Y luego cuando reciba la respuesta, dele gloria a Dios, porque Dios le respondió ese diálogo que tuvo ese día con él. Esas oraciones son importantes, nos fortalecen, nos alimentan. Luego revisamos lo que creemos que Dios ha actuado y nuestra fe, ¿qué? Se va a animar. Vamos a crecer en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús, que su oído fino esté cada día mejor entrenado, pidiéndole sabiduría a Dios para poder, ¿qué? Escuchar su voz, discernirla, diferenciarla de las demás voces en el nombre de Jesús. Concluimos, amados, amada iglesia. Sí podemos escuchar la voz de Dios. Concluimos. Sí podemos escuchar la voz de Dios. Solo que el oído nuestro se afina si le pertenecemos. Se afina si deseamos escucharle. Se afina si nos disponemos para escucharle. Sintonizarnos con Dios, mis hermanos, es, hermanos, colocar el dial en su palabra, en las personas, en la oración. Dios usará medios para hablarnos, hasta una canción, hasta la propia naturaleza, pero afine el oído de Dios, que Dios quiere hablarnos. Nuestro oído se afina cuando buscamos discernimiento, cuando conocemos esta palabra y la estudiamos y utilizamos la libertad que Dios nos ha dado para tomar decisiones y podemos confirmar cómo Dios me bendijo, me guió a ese punto, hasta donde quería llegar, a ese destino, para pedir sabiduría sin que Él nos dé, hermanos, cosas que son antojos nuestros, sino que Él nos da sabiduría para pedir lo que necesitamos. Amén.
Los bendigo en el nombre de Jesús, que usted pueda disfrutar estos tiempos de la palabra de Dios, en estos momentos como difíciles nuevamente por el encierro, por el confinamiento y todas las cosas que se avecinan. Oremos por esas situaciones allá en su casa y pidámosle a Dios que nos guíe. Padre, gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por toda necesidad que hay en los hogares en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos aún por todas estas limitaciones, las personas que, Señor, van a dejar de trabajar, de percibir ingresos con estos cierres. Amado Señor, oramos que les bendigas. Y oramos, Señor, por sanidad, por restauración para nuestro país. Señor, no queremos más estadísticas aterradoras de ser uno de los países donde más muertes hay, Señor. No queremos eso, Dios. Señor, oramos, Dios mío, que el Espíritu Santo obre precioso en cada corazón, en cada vida, y que cada persona sepa lo que debe hacer para cuidarse y que esta pandemia, Señor, no siga afectando la vida de seres queridos, Señor. Padre, oramos por tu bendición, para que cuando entendemos, Señor, el propósito tuyo a través de tu palabra, nos comportemos como los mejores ciudadanos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por enseñarnos a escuchar tu dulce voz. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Disfruten el día, disfruten ahí en casa nuevamente por obligación, pero disfrútense como familia en el nombre del Señor. Amén. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Mis amados, luego de estar atentos a estas herramientas que nos ha dado el Señor a través de la vida de nuestro pastor Martín, de cómo escuchar la voz de Dios, qué actitud debemos tener, es un momento para recordar cómo el pueblo de Israel escuchaba atentamente la voz de Dios y cuando estaba en esa actitud le iba bien. Y sabemos que el pueblo de Israel muchas veces comenzaba las reuniones dando, se daba la alabanza, se llevaban las ofrendas, se daban los diferentes elementos que se traían con sacrificio y con esfuerzo desde muy lejos. Y por eso el Señor bendecía a su pueblo. Y en esta mañana, si nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos que recordar, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 8 en adelante. Y tenemos que decirlo porque es lo que está en la palabra y lo que el Señor le decía a Moisés: dile al pueblo, manifiesta mi pensamiento al pueblo. O muchas veces él directamente lo hablaba a través de su palabra y los increpó porque ellos se habían alejado del dar, se alejaban de este mandamiento que el Señor estableció. Y dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso Él nos demanda que debemos diezmar, ofrendar de todo lo que Él nos da. Si no lo hacemos, su palabra es vigente. Seremos malditos con maldición. Es el énfasis en el no dar, trae maldición doble. Maldición, malditos con maldición están malditos, dice el versículo 9, porque es quitar lo que es de Dios, y cuando uno quita lo que no es de uno, pues está robando, y no tiene ninguna otra manera delicada de decirlo, sino con nombre propio. Y dice el Señor, traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Esta semana pudimos bendecir a los damnificados
del barrio Simón Bolívar aquí de nuestra ciudad, porque eso es lo que debe hacer la iglesia, hacer presencia y compartir con el menos favorecido, para que haya esa justicia y equidad. Y es la iglesia la que está llamada a hacer esa obra social. Por eso dice, ¿a dónde se llevan los diezmos, las ofrendas, lo que el Señor nos bendice en especie? A la casa de Dios, para que de la casa de Dios salga la bendición. Y dice el Señor, pónganme ahora a prueba en esto. El Señor nos da esa flexibilidad en las finanzas, no la da en ninguna otra circunstancia, sino en las finanzas. Pónganme a prueba en esto. Nosotros podemos en fe dar pasos y obedecer para que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde, para que Él reprenda al devorador, el que destruye los frutos del suelo, esos frutos que el Señor tiene en este tiempo para nuestra vida, y que la vida sea fructífera, la vida del campo. ¿Cuál es nuestro campo? Que sea fructífera, y lo dice el Señor de los ejércitos. Por eso, mis amados, estamos en ese propósito de escuchar la voz de Dios, que es real, que Él es equilibrado, es un Padre bueno, no un buen padre, sino un Padre bueno que nos demanda, pero que también nos da para enseñarnos a ser responsables. Y no es el tema de finanzas, algo diferente. Por eso, en esta mañana vamos a consagrar los diezmos, las ofrendas. Aún pide al Señor una semilla si no tienes, para sembrar, no para comértela, sino para sembrar y que sea multiplicada. Aún tú puedes diezmar anticipadamente. Dice, ahora probadme en esto. Hay maneras en que Dios nos autoriza para probarlo. Aún emprender por fe algo, sabiendo que si es la voluntad de Dios y estamos dentro de los preceptos de Dios, Él va a respaldar. Y como hizo con los sacerdotes que pusieron su pie en el río Jordán, y hasta que pusieron el pie se detuvo el agua, no antes, sino hasta que en fe dieron ese paso. Así el Señor nos dice en las finanzas, ahora probadme en esto. Podemos dar un diezmo anticipado, de pronto no ha llegado, pero viene una bendición, y en cambio de consumirla, en cambio de gastarla toda, podemos sembrar. No nos cansemos de sembrar, dice la palabra del Señor. Así es que vamos a consagrar los diezmos, las ofrendas, y enviar esa bendición como Él lo ha prometido. Él dice que bendecirá nuestro pan y nuestras aguas. Y Señor, en esta mañana presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de tu presencia. Los santificamos, los declaramos que, Señor, son ofrenda de olor fragante para ti, Señor. Y Padre, gracias porque tú has prometido que nos bendecirás. Y tus promesas son sí, son amén, Señor, y tú sí puedes cumplirlas, Dios. Por eso bendecimos en esta mañana cada familia. Colocamos esa necesidad delante de tu presencia, esa enfermedad espiritual, física, emocional, económica, familiar, Dios. Los anhelos, los suspiros, las peticiones, Señor, levantamos nuestras manos delante de ti para poner esa petición delante de tu presencia, Dios, y que podamos hallar ese oportuno favor, esa provisión divina, Señor, que siempre, Señor, tú nos sorprendes de una manera mucho más abundantemente de lo que creemos y esperamos, Señor. Enviamos esa bendición y te damos muchísimas gracias, Señor, porque dependemos de ti, Señor amado. Te buscamos primeramente, Señor, y vendrá la paz, porque esa oración, esa petición, Señor, esa respuesta, Señor, esa paz vendrá sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, Señor. Por eso la recibimos en esta mañana y la enviamos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchísimas gracias y te bendecimos por este privilegio, Señor, de consagrar lo tuyo, Señor, de obedecer, de no robar la parte que a ti te corresponde, Señor, para que tú abras esas ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabundes, para que tú reprendas al devorador, Señor, y las vidas, las familias sean bendecidas. Así lo establecemos por tu palabra, Señor, y por tus mandamientos. Te damos muchísimas gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, y seguimos
Domingo 9 de la mañana, les esperamos, vamos a tener un tiempo muy especial, vamos a seguir recibiendo esa palabra de inspiración, de edificación, de reto, de desafío y de trazar los lineamientos conforme lo dice la palabra del Señor. Así es que los esperamos, mis amados, les enviamos nuestros abrazos, nuestros besos en esta mañana. Es la manera como podemos expresar desde nuestro corazón al corazón tuyo, al corazón de cada familia en esta mañana, que lo recibamos con ese gozo, con ese afecto. Lo que no podemos manifestar físicamente lo recibamos en nuestras emociones, en la voluntad de recibir ese abrazo primeramente del Padre, recibir ese abrazo del que está a la distancia y de vivir en armonía con los que nos rodean, de poder darnos ese abrazo físico, los que tenemos ese privilegio de estar rodeados, bendecirnos, estar en armonía, disfrutar este tiempo con ese propósito de buscar la presencia de Dios. Es que, mis amados, les deseamos una semana súper bendecida y que el Señor supla todas las necesidades y que bendiga el pan y las aguas y que no haya enfermedad en ninguna de las familias, en todos los ámbitos. Sean sanos en el nombre de Jesús y tengan paz y gozo, porque han sido fieles, como comenzamos leyendo el Salmo 85. Así es que les amamos y les bendecimos y que tengan una semana súper bendecida y la provisión de Dios en todas las áreas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.